Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Durango. Actualmente cursamos el séptimo cuatrimestre de la carrera de Energías Renovables. Hoy les hablaremos sobre el panorama energético de México. Mi compañero es Carlos Cerros Favela y mi nombre es Juan Pablo Sosa Rodelo. En el presente artículo nos da un panorama sobre la situación energética de México. Inicia con los antecedentes de las empresas energéticas en el país, las cuales son Pemex y CFE. Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuáles son los principales productos y las condiciones bajo las que están trabajando? Analiza la situación actual en el contexto internacional. ¿Qué lugar ocupa en el mundo con sus reservas de petróleo y gas natural? ¿Cuáles son las fuentes de energía utilizadas en el mundo? ¿Cuál es la legislación del país en materia energética? ¿Qué instrumentos económicos ha desarrollado el gobierno para la inversión en el sector energético? ¿Cuáles serían las políticas energéticas necesarias para cambiar el escenario de México? ¿Por qué la importancia de la reforma fiscal? ¿Y cuál es su relación con la situación energética? Antecedentes. Pemex. La industria del petróleo en México inicia en 1900 y el 16 de agosto de 1935 fue constituido el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación de la industria petrolera, luego de que los empresarios no solo incurrieran en un caso de rebeldía ante una sentencia, sino que vulneraban la misma soberanía nacional, dejándola a expensas de las maniobras del capital extranjero. Petróleos Mexicanos, Pemex, se creó el 7 de junio de 1938 para administrar y operar la industria petrolera nacionalizada. Se añadió en la Constitución un artículo para que esta industria no pudiera ser adquirida, poseída o explotada por particulares. Por decreto publicado el 9 de noviembre de 1940, se suprimía el otorgamiento de concesiones en la industria. La explotación de los hidrocarburos solo podría realizar el Estado de México. En los años 40, la industria petrolera inició el camino de su crecimiento, al pasar de 51 millones de barriles producidos en 1940 a 86 millones en 1950. Y la exportación en este último año sobrepasó los 12 millones de barriles. En 1951 se construyeron refinerías e inició el funcionamiento de la industria petroquímica en México. Entre 1964 y 1970 se impulsaron las actividades exploratorias y la perforación. Así, en 1976, las reservas de hidrocarburos ascendieron a 7.000 millones de barriles, la producción a 469 millones de barriles anuales y la exportación de crudo a 34 millones y medio de barriles anuales. En julio de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, iniciativa que envió al Ejecutivo Federal, mediante la que se emprendió una reestructuración administrativa y organizativa bajo el concepto de líneas integradas de negocios que incorporó criterios de productividad, responsabilidad, autonomía de gestión, definiendo bajo un mando único actividades operativas y de apoyo. Por lo tanto, Pemex descentralizó y desconcentró funciones y recursos para cumplir todas las actividades implícitas a la industria petrolera y sus áreas estratégicas. Esta ley estableció la creación de los siguientes organismos: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, bajo la conducción central del corporativo Pemex. Pemex Refinación. La función básica de Pemex Refinación son los procesos industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera mano. Pemex Gas y Petroquímica Básica
Dentro de la cadena de petróleo, Pemex Gas ocupa una posición estratégica al tener la responsabilidad del procesamiento de gas natural y sus líquidos, así como el transporte, comercialización y almacenamiento de sus productos. Pemex Petroquímica elabora, comercializa y distribuye productos para satisfacer la demanda del mercado a través de sus empresas filiales y centros de trabajo. Su actividad fundamental son los procesos petroquímicos no básicos derivados de la primera transformación del gas natural, metano, etano, propano y naftas de petróleo mexicanos. Pemex Petroquímica guarda una relación comercial con las empresas privadas nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos, fibras, hules sintéticos, fármacos, refrigerantes, aditivos, entre otros. En la Compañía Luz y Fuerza del Centro, la electricidad que se produjo en un principio sirvió para alumbrar las oscuras minas y hacer funcionar los motores y telares para incrementar la producción y la productividad. En 1881, la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica inició a hacerse cargo del alumbrado público residencial en la capital de la República Mexicana, marcando con ello el principio del alumbrado eléctrico en el país. El servicio mixto es el modelo eléctrico que adoptó desde 1885. Las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, carbonoeléctricas y nucleoeléctricas, con sus correspondientes interconexiones, llevan a todos los rincones los beneficios, lo mismo en forma de alumbrado que de energía. El 2 de diciembre de 1933, el presidente constitucional sustituto, General Abelardo Rodríguez, envió al Congreso de la Unión la iniciativa para la creación de la Comisión Federal. El día 29 del mismo mes y año, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto del decreto. El día 20 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial el decreto para la creación de la Comisión Federal de Electricidad. El general Lázaro Cárdenas del Río, en su calidad de presidente de la República, con base en el decreto del 29 de diciembre de 1933, promulga en 1937 la ley para la creación de la Comisión Federal de Electricidad, que había sido propuesta por diversas circunstancias económicas y políticas. De 1940 a 1941 se inicia el proceso de nacionalización de la industria eléctrica. De acuerdo con la histórica ley de 1937, el presidente de la República, Miguel Alemán, expide en 1949 el decreto que hizo la Comisión Federal de Electricidad, un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se inicia la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 con la compra de las empresas que tenían a su cargo el suministro de la energía eléctrica. El gobierno adquirió $52 millones y compró el 90% de las acciones de una empresa que proporcionaba la energía eléctrica. La CFE es un organismo público descentralizado con una personalidad jurídica y patrimonio propio que ofrece el servicio de energía eléctrica de la mayor parte del país, con excepción del Distrito Federal y algunas poblaciones cercanas a este, donde el servicio está a cargo de Luz y Fuerza del Centro. El 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad, en primera etapa, se dio la tarea de construir plantas generadoras para satisfacer la demanda y con ello beneficiar a más mexicanos mediante el bombeo de agua de riego, el arrastre y la molienda, pero sobre todo al alumbrado público y para casas y habitación.
Para 1961, la capacidad total instalada en el país ascendía a 3.250 megawatts. CFE vendía 25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales generadoras de electricidad pasó de 0 a 54%. Actualmente la capacidad instalada en el país es de 46.672 megawatts, de los cuales 47.55% corresponde a generación termoeléctrica de CFE, 19.85% a productores independientes, 22.04% a hidroeléctricas, 5.57% a centrales de carboeléctricas, 2.06% a geotérmica, 2.92% a nucleoeléctrica y 0.005% a eoeléctricas. Rubro se refiere a la red de transmisión de electricidad. Este se compone actualmente de 46.688 kilómetros de líneas de 400, 230 y 161 kilovolts, 327 subestaciones de potencia con una capacidad de 135.238 megavoltampere y 46.633 kilómetros de líneas de subtransmisión de 138 kilovolts y tensiones menores. Por su parte, el sistema de distribución cuenta actualmente con 1.545 subestaciones con 40.719 megavoltampere de capacidad, 6.775 circuitos de distribución con una longitud de 368.405 kilómetros, 982.702 transformadores de distribución con una capacidad de 32.189 megavoltampere, 235.951 kilómetros de líneas secundarias de baja tensión y 600.63 kilómetros de acometida. A continuación, en la siguiente imagen, podemos observar las reservas probadas de petróleo en el mundo, en el cual México es uno de los que se encuentra en el último lugar con menor reservas. A continuación, en las siguientes gráficas podemos observar de cuáles son las fuentes de generación de electricidad de diferentes países, en la cual México su principal suministro son los hidrocarburos. En la siguiente imagen podemos observar las reservas probadas de gas natural en el mundo 2005. México se encuentra en el lugar 34 con solo 15 millones de pies cúbicos de gas natural. A lo largo de la historia energética de México, hemos observado que inició con la iniciativa privada, demostrando que esto solo cubría las necesidades de quien pudiera pagar el servicio, dejando al abandono a aquellos sectores que no tienen recursos para pagar. Después un gobierno con la idea de cubrir este sector desprotegido y defender los recursos de la nación. Sin embargo, empleando una política poco eficaz para la sustentabilidad del sector. En este momento podríamos pensar en una mezcla de ambas estrategias. Estar conscientes de que la recaudación impositiva de México en relación al Producto Interno Bruto es la más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y excluyendo los ingresos petroleros es de las más bajas del mundo. México requiere de una reforma fiscal que permita la autonomía de los sectores energéticos. La modificación de la Constitución que permita la inversión privada en la industria eléctrica. México requiere pasar un futuro energético con nuevas políticas fiscales no dependientes del petróleo, buscar alternativas energéticas, analizar el entorno